vamos a entrar a la quinta raíz, y es: Dios es nuestra provisión. Esa es la quinta raíz. Vamos a estar estudiando los capítulos 13, 14 y 15. Con el favor de Dios vamos a terminar. Y estos capítulos son maravillosos, y yo he querido titular esta enseñanza con el nombre de El poder de la palabra hablada, porque hay un poder en la palabra del Señor, y hay una palabra en su boca, y esa palabra tiene poder. Entonces, en esta noche vamos a ver el poder de la palabra hablada. Dice así el versículo 1 al 4 del capítulo 13. El Señor dijo a Moisés: envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Envía un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados. Entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó, y envió 12 hombres desde el campamento en el desierto de Parán, todos jefes de las tribus de Israel. Estas eran las tribus y los nombres de sus jefes. Viene ahí cada uno de los nombres, y es interesante porque viene la tribu, viene el papá, ¿verdad? Y el hijo. Y es interesante estos detalles que podemos ver, porque eran hombres de influencia, eran líderes, pero eran de influencia no solamente los príncipes o los hijos que iban a ir a explorar esa tierra que el Señor les manda, sino que sus papás también. Y cada uno de esos nombres de la tribu y sus jefes, en especial me llama la atención, y hay que ponerle atención a porque era Efraín, Oseas, hijo de Num, que este nombre, ¿verdad?, es el que Moisés después le cambia el nombre a él y le pone Josué. Es interesante ver que ellos hicieron una parada, ya estaban en el monte en Parán, ¿verdad? Y Dios los manda a explorar la tierra. Habían hecho la parada, no sé si se acuerdan, ¿por qué razón? Hace 15 lo vimos. Ok, María y Aarón empezaron a murmurar y hablaron mal de Moisés. Entonces Dios los castiga, ¿verdad? Los ama, pero igual los corrige. Aarón se arrepiente, ¿verdad? María también después se tuvo que arrepentir, pero le dio lepra y tuvo que esperarse, ¿verdad? Ese es un detalle importante que mi hermana Roxana tocó hoy hace 15, porque tuvieron que hacer la parada, no podían continuar. Tenían que esperarse, y ya después de que ella ya se recuperara, porque ella la echan del campamento, la sacan fuera, ¿verdad? Y tienen que esperar que ella se recupere. Ok, después de que ella se recupera, ya el Señor les dice: ok, vamos a avanzar y vamos a mandar a estos hombres a espiar la tierra. Es importante ver esos detalles en la palabra, porque nos hablan. Y es importante ver que en este peregrinaje estamos todos juntos. No es solamente como que a veces pensamos de que solo soy yo, ¿verdad? Y si mi hermano se quedó atrás, al lado de él, yo avanzo. No, vamos todos. Todos estamos en esto. Sigue diciendo ahí el pasaje: después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron a Moisés y a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Parán. Informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra.
Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye leche y miel. Aquí está la clase de los frutos que ahí se producen. Sin embargo, el pueblo que habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes, ahí los descendientes de Anac. Seguramente este descendiente de Anac era un tipo de influencer muy famoso, ¿verdad? Porque ellos en todo el informe que dan mencionan el nombre de él, ¿verdad? Y los descendientes, dice. Entonces, es interesante ver que para ellos, aparte que eran gigantes, ¿verdad?, conocían los nombres, porque dicen, era descendiente de Anac, ¿verdad?, de toda la familia. Pero a mí me llama la atención este pasaje, porque Dios manda a estos hombres a explorar la tierra, y ellos van 40 días, están ahí. Ven, recorren, seguramente tienen alguna estrategia, ¿verdad?, para poder estar durante 40 días en ese lugar. Pero cuando ellos vienen, ¿verdad?, de darle el informe, parece que en este espacio del pasaje Dios quiere mostrarnos algo, y yo pensaba en la importancia que es la fe y la obediencia. Porque Dios inmediatamente que les manda a ellos a explorar la tierra, y ellos vienen con el informe, me imagino yo que después de 40 días algo vieron cosas bonitas, aunque dan un informe que todo lo que había ahí era bonito, da la impresión de que algo no los convenció. Y a veces pasa así con nosotros. Dios nos da cosas, nos provee, porque Dios es el Dios que nos provee todas las cosas, grandes o pequeñas. Y a veces pareciera que nosotros como que no le creemos, o como que no nos la creemos. Y tenemos que trabajar entre obedecer y la fe. No solamente, recuerde que la fe no es por lo que yo veo, es la convicción que yo tenga. Y la obediencia es absoluta. Y el primer punto que puedo aquí mencionar es que debemos tomar posesión. Dios los manda a ellos y les dice, vayan a explorar la tierra. Vayan a ver lo que yo les voy a dar. Y dice en el versículo 30, dice que Caleb dijo, subamos, conquistemos esta tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Pareciera que solo Caleb venía con esa emoción, ¿verdad? Y a veces así pasa con nuestras vidas. A veces Dios nos da cosas, ¿verdad? Nos dice, te voy a dar esto, te voy a dar aquello, tal vez no en el momento específico, en el momento en que usted quiere que sea, pero Dios se lo da. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Tomar posesión y creerle a Él, creer sus promesas. Pero este pueblo, como usted y como yo, muchas veces no cree, muchas veces no le cree a Dios. Y dice en el versículo adelantado del capítulo 14, el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. Usted sabe que a veces Dios le da a usted cosas y usted actúa como que no le cree,
como, ay, ¿será cierto, Señor? ¿Será verdad? Y esas cosas, esos pensamientos o incluso acciones ofenden al Señor. A nosotros nos toca creerle, tomar posesión, creerle y proclamar su palabra. ¿Cuál es su palabra? Esta. Si el Señor dijo, Él lo va a hacer. Nada más utiliza a este vaso, ¿verdad? Pero Él lo va a hacer. Que van a haber cosas que van a amedrentar, como este pueblo, que ellos dijeron, hasta había gigantes. Y sí, tal vez a veces el Señor nos pone o nos pone en situaciones o nos da cosas que para nosotros son como muy grandes, como obstáculos. Pero es que no todo viene fácil. Y a veces nosotros agigantamos las cosas, ¿verdad? Olvidando lo que el Señor ya nos ha dicho. Y entre todas las cosas que ellos vieron, ellos se enfocaron en los gigantes, que no eran tan grandes. Es más grande su Dios, es mucho más grande. No deje que los gigantes lo amedrenten. Y en ese peregrinaje aparece uno que otro gigante, ¿verdad? Y a veces uno dice, no voy a poder, pero no deje que eso lo amedrente. Sigue diciendo el pasaje. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos. Son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir ahí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Vea la tragedia. Yo me imagino, hermanos, que si estuvieron 40 días, ¿verdad? Tuvieron que haber visto cosas bonitas. Y si es una tierra donde fluye leche y miel y el Señor se los está dando, es bueno. Es bueno. De hecho, todo lo que el Señor les había dado era bueno. Si echamos atrás los capítulos anteriores, ya les había provisto alimento. Ya les había provisto carnita. Ya, o sea, como los bebés, todo lo que pedían, ahí estaba Papá Dios para darles, ¿verdad? Nada más, pida y van a recibir. Pero el Señor les dice, vayan a explorar la tierra que les voy a dar. Ya el Señor sabía lo que había en esa tierra y ya el Señor les había dicho, les voy a dar la tierra, vayan a explorarla, nada más. Y ellos empezaron a dar un mal informe. Entonces ya aquí cambia, de la fe a la obediencia, ya cambia. Aparece un contraste entre la fe y el temor. Porque nadie les dijo a ellos que dieran su opinión. Lo que el Señor les dijo es, vayan a explorar la tierra, vaya a ver qué ve, ¿verdad? Y usted viene y cuenta. Y era una tierra buena, o sea, no había nada malo ahí. No había nada malo porque era la tierra que el Señor les había prometido que les iba a dar y era una tierra donde fluían la leche, la miel, los frutos. Y es interesante porque ellos se fueron 40 días y no hay ningún registro donde se diga que ellos tuvieron alguna batalla, que tuvieron alguna lucha, que tuvieron alguna pérdida, que de los 12 vinieron 3 nada más, a los otros los mataron. No, porque el Señor estaba con ellos. Porque a pesar de que ellos vinieron a decir de que habían gigantes, ¿verdad? ¿De cómo fue que se trajeron los frutos y nadie les hizo nada? ¿Cómo? 40 días, ¿verdad? Pero ellos empezaron a tener temor
empezaron a dudar y la fe cambió. Vea, hermanos, cuando el Señor nos da a nosotros cosas, que Dios es su proveedor y le ha dado un montón de cosas a usted, usted tiene que entender y usted tiene que vivir siendo valiente. Al Señor no le gustan los cobardes. Y sí, nos puede dar temor, nos va a dar cosa, nos va a dar ñañaras, decía un comediante famoso, me da cosa, pero hay que hacerlo, hay que ser valiente. Vea usted este pasaje tan famoso que sale en todo lado, yo creo que todo el mundo se lo sabe de memoria, muy mencionado. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Este Josué 1:9 es el que andaba con Caleb, es este mismo. Él sabía lo que estaba escribiendo, ¿verdad? Porque aunque tengan miedo, dijo, aquí vamos con todo, voy para adelante. Y muchas veces, a nosotros nos recetan este pasaje como una promesa. Y sí, es un mandato del Señor. Mira que te mando, sea valiente, esfuércese. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en el lugar donde asustan? Nos acordamos de este pasaje. Frente a la oposición y algunos problemas pueden surgir, como el ser tentado a ser autocompasivo y regresar a tu antigua vida pensando que estabas mejor antes de conocer a Cristo. Vean, hermanos, a veces nosotros en las circunstancias que pueden presentarse en nuestra vida, nosotros podemos ser como este pueblo. Olvidamos lo que ya el Señor hizo por nosotros, todo lo que nos proveyó, toda su misericordia, todo su amor, toda su bondad, toda su protección, toda su fidelidad, y decimos, ay no, mejor me hubiera quedado en ese trabajo. ¿Para qué? Le pedí al Señor un trabajo y me dio este, ¿y qué va? Aquí no me gusta, no puedo. Mejor me hubiera quedado en el otro, donde usted tal vez hasta que tenía que robar, tenía que hasta mentir, ¿verdad? Así somos muchas veces, a veces nosotros malagradecidos y muy olvidadizos, como este pueblo. Pero qué importante que es que nosotros seamos valientes, que tomemos posesión y seamos valientes. Y hermanos, no solamente valientes, porque esta carrera, este peregrinaje es de valientes, ¿verdad? Nadie dice que la vida con Cristo es fácil. Yo digo que la vida con Cristo es más sencilla, pero fácil no es. Es más sencilla, porque Él está con nosotros, porque tenemos una esperanza, porque tenemos en quien confiar, tenemos una esperanza. Entonces es más llevadera, pero no es fácil. Jamás va a ser fácil, porque si a Cristo lo aborrecieron. Ve qué importante que es que nosotros seamos valientes. Se necesita líderes positivos. Ve, hermanos, a veces van a haber circunstancias en la vida de uno donde uno dice, no, las cosas no están bien, pero no vamos a asustar a la gente, ¿verdad? No vamos a negar la situación, pero no vamos a asustar a la gente. Y nosotros no solamente tenemos que ser valientes, sino tenemos que ser líderes positivos. Y recuerde que usted es líder en el lugar donde usted está,
porque usted es influencia en el lugar donde usted está. Usted es líder porque usted es jefe y jefa de familia. Usted es líder porque usted en el trabajo, usted tiene una posición y a usted lo están mirando, lo están siguiendo. Entonces usted es líder, ¿verdad? Cuando se menciona esta palabra, a veces tendemos a pensar líder sobre el pastor, líder sobre el maestro, líder sobre el que le ponen aquí como el título de líder. No, usted es líder en el lugar de influencia donde usted está. ¿Ok? Y se necesita ser positivo. Estos hombres llegaron y dijeron, hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes, así nos miraban ellos. Es extraño porque me imagino que sí, que habían gigantes. Y tenían que dar el informe, no decir cómo ellos se sentían, ni mucho menos cómo pensaban que los estaban viendo, que es peor, ¿verdad? Tenían que dar solamente el informe. Pero vea qué terrible lo que estos hombres hicieron. Caleb y Josué, dos de los espías, mostraron una fe inquebrantable en las promesas de Dios y animaron al pueblo a tomar posesión de la tierra, mientras que los otros 10 espías sembraron temor, duda, llevando al pueblo al desastre. Ya por sí que ya venían de en picada, ¿verdad? Los 2 capítulos anteriores ya venían mal, ¿verdad? Llega el capítulo 12, ¿verdad? Murmuran contra Moisés. Viene el capítulo 13, los envían a espiar la tierra prometida. Y vienen y dan un mal informe. Y no solamente dan un mal informe, sino que hacen un gran despelote por este mal informe. Usted sabe, hermanos, que de los 12 espías, ¿verdad? Solo 2 vinieron positivos. Los otros 10 venían colapsados, venían averiados ellos, ¿verdad? Y a veces nosotros podemos pensar, y eso es algo que usted debe llevarse, a veces la multitud, el sinónimo de multitud no quiere decir que está bien. A veces nosotros pensamos, ay, como todos en el trabajo piensan así, entonces es así, ¿verdad? Como en esa iglesia hay un montón de gente, ahí sí está la presencia de Dios, porque no ve que un montón de gente de ahí. Pero no se confunda, porque de los 10, de la multitud, de los 12, 10 venían con un informe malo. Vea el poder que salió de la boca de estos hombres, dando un mensaje contrario, un mensaje de muerte. La fe nos puede llevar a la victoria, la fe con mucho positivismo, ¿verdad? Y el temor nos puede llevar a la derrota. Puede ser que usted tenga ya para conquistar lo que el Señor le ha prometido, pero usted por temor no lo puede conquistar. Y eso, ¿verdad?, lo lleva a no obtener lo que tal vez usted está esperando. Y mientras yo hacía este estudio, pensé en esta pregunta. Y yo quiero que usted lea la pregunta, ¿verdad? Y no la conteste con su intelecto. Porque si usted la contesta con su intelecto, usted me va a decir, no, Jess, vieras de que yo no, nunca, no. Vea, este pueblo vieron la gloria de Dios, vieron la nube, ¿verdad? La columna de fuego. El Señor los alimentó, el Señor los libertó, el Señor les venía proveyendo.
Y ellos dieron un mal informe de algo que Dios les prometió que les iba a dar. O sea, pensaban que Dios les iba a dar algo malo. No me conteste la pregunta, yo quiero que usted la analice. Cierre sus ojos, los que están en casita también. Cierre sus ojos y piense, ¿cómo actúa usted ante los gigantes que le amedrentan en su vida? Nos ponemos en una posición de autocompasión, ¿verdad? Y decimos, pobrecito yo, todo pobrecito yo. Tal vez está usted en un desierto, tal vez está pasando una situación bastante fuerte, muy ruda, y tal vez usted ha pensado, ay, ¿para qué me hice cristiana? ¿Para qué le estoy sirviendo yo al Señor? ¿Para qué tanto? ¿No ve cómo me va? ¿Cómo responde usted? Porque por eso yo le decía, no responda a esta pregunta base a su intelecto, porque usted va a decir que no. No, jamás, no, fíjate que jamás, no he pensado en devolverme a mi vieja naturaleza, no. Pero su actuar dice otra cosa. Su forma de expresarse, el poder que sale de su boca, es otra cosa. Y este capítulo nos debe de recordar que como hijos de Dios ya Él nos ha dado cosas y nosotros nos toca poseerlas, ser valientes y ser positivos, porque Dios es un Dios alegre y Él solo tiene cosas buenas para nosotros. Y mientras yo estudiaba eso, yo decía, Señor, qué feos que somos contigo, porque a veces nuestro actuar no es como de darte gloria o de agradecer, sino de quejarnos, murmurar, no creerte, no caminar en fe, ¿verdad? Y no está bien. Ok. Vamos al capítulo 14. Mire, el versículo 1 del capítulo 14 describe todo el capítulo, en realidad. Y ellos llegan, dan un mal informe, hacen colapsar al pueblo, a todo el campamento, y yo me imagino que seguramente la gente estaba expectante, esperando que ellos regresaran y que dijeran, sí, es un lugar hermoso y ya Dios nos lo dio y vamos a ir ahí, vamos a poder tener muchas otras cosas y poder disfrutar, pero no, Dios les provee un lugar de abundancia, porque Dios les dijo que les iba a dar ese lugar y todo lo que Dios da es bueno, pero su actuar fue otro. Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban porque el Señor nos está llevando a esta tierra. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra? ¿Solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se los llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron contra ellos. Escojamos un nuevo líder y regresemos a Egipto. Y la blasfemia salió de su boca. Por eso es que yo le decía que analizara esa pregunta. No con el intelecto, sino con su actuar. Oiga, qué terrible lo que esta gente está diciendo. Oiga, qué terrible. Mejor volvámonos a Egipto. ¿Sabe qué quiere decir eso? Hermanos, esclavitud, atadura, rencor, odio, desprecio. Porque a ellos en Egipto no les iba bien. Ellos eran esclavos. Estaban mal.
Pero por dudar, por el temor del mal informe que dieron estos 10 hombres, inmediatamente ellos dijeron, no, volvámonos a Egipto, y se pusieron en contra de los líderes. Y eso es importante mencionarlo porque en muchos de los estudios que la gente hace, los comentaristas, los grandes estudiosos de la palabra, ¿verdad?, mencionaban que no se puede estar de acuerdo con Dios y estar en contra del líder. En realidad, cada vez que alguien se opone al líder que Dios puso, se está oponiendo contra Dios. Es directo. Y lo vemos. Vemos hijos que se quieren rebelar contra sus padres. Vemos empleados que se quieren rebelar contra sus jefes, ¿verdad? Vemos ovejas que se quieren rebelar contra su pastor. Y dicen, eso está mal. A mí no me parece. Y en los comentaristas decían que todo aquel que dice estar a favor de Dios, pero está en contra del líder que Dios puso, está en contra de Dios directamente. Y es rebelión en su corazón. Fue tan terrible aquel informe que lloraron, gritaron, y vean lo terrible que ellos dicen, ¿verdad? A nuestras esposas y a nuestros hijos nos llevarán como botín. ¿De dónde esta gente sacó eso? Pero es que eso es lo que pasa, hermanos, cuando se da un mal informe o cuando se habla negativamente. Ya la gente empieza a figurarse y se hace ideas en la cabeza de cosas que no han pasado y no van a pasar, porque eso no era lo que Dios tenía planeado ni preparado. Y a veces nosotros actuamos así, lloramos y nos amargamos toda la noche, ¿verdad? Llorando por algo que el Señor nos dijo, se lo voy a dar, es suyo. Es suyo y todo lo que yo le doy es bueno. Y caemos en desgracia y decimos, ¿por qué me pasan a mí estas cosas, Señor? O aquí nadie lo ha dicho, solo yo, solo los que nos ven en la transmisión. No, yo sé que usted lo ha dicho. Número se parece a mí, ¿verdad? Se parece a usted. Entonces, vean las consecuencias de la desobediencia. Aquí hay otro contraste entre la victoria y la derrota. Las consecuencias de esta desobediencia fueron terribles, hermano, porque no se les mandó a dar su propio pensar, se les mandó a dar un informe. Y la desobediencia fue, mire lo que dice Oseas 4:6, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé de mi sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de ti y de tus hijos. Pasaje muy conocido también y muy mencionado. Es terrible cuando nosotros desobedecemos, porque cuando nosotros desobedecemos, estamos atrasando lo que Dios nos quiere dar, ¿verdad? Porque aunque esta gente dio un mal informe, Dios dijo que la tierra era de ellos y Dios no es como uno, ¿verdad? Que uno le dice, toma, le doy esto, pues si se enoja ya se lo quito y está en eso. Dios no es así. Lo que Dios dice que Él va a hacer, Él lo va a hacer, porque Él es veraz, Él lo va a hacer. Pero cuando nosotros desobedecemos, atrasamos el proceso de Dios. Vamos a los versículos 20 y 23, pero antes, vea lo que dice el Proverbio 1. Dice,
Su desobediencia y la seguridad de los necios los destruirá, pero el que escucha vivirá tranquilo, confiado y sin temor del mal. Sí, hermanos, porque vea, definitivamente que toda victoria en nuestra vida va de la mano con la obediencia. Aquí no hay truco alguno. Aquí todo lo que el Señor le va a dar es a punta de obediencia. Usted hace las cosas como el Señor le dice, y usted obtiene la victoria. Pero cuando nosotros queremos caminar en desobediencia, a nuestro parecer, nos jalamos tortas. Quiero que leamos el versículo 20 al 23 del capítulo 14. Vea qué terrible lo que pasa cuando nosotros caminamos en desobediencia. Dice, hay un caos, ¿verdad? Hay un caos en el campamento por ese mal informe. Y se hizo un desorden, ¿ok? Pero Dios habla y dice, entonces Jehová dijo, yo le he perdonado conforme a lo dicho, mas ciertamente como que vivo yo, mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verán. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y sus descendientes la tendrán en posesión. Vea, hermanos, yo veo que ya el Señor ya se las tenía como contadas, ¿verdad? Como cuando uno los dice a los chiquitos, lleva una, lleva dos, lleva tres. Ya el Señor se las tenía ya contaditas, ¿verdad? Ya estaba harto ya de tanta desobediencia. Y el Señor, ciertamente lo que Él dice, Él va a cumplir. Y ciertamente Él dijo, van a entrar. Pero no esa generación. Esa generación no entró. Y muchas veces nosotros, por causa de nuestra desobediencia, perdemos lo que el Señor nos quiere dar. Si el Señor dijo que nos lo va a dar, nos lo va a dar y punto. Pero muchas veces nosotros retrasamos, ¿verdad? Y lo que es aún peor, hermanos, porque como no estamos solos en este peregrinaje, mi desobediencia, mi pecado, no me afecta solo a mí. Afecta a todos los que están en nuestro entorno. Todos se ven permeados de mi desobediencia. Entonces, todo este pueblo, toda esta generación no entró por causa de la desobediencia. Y si bien es cierto, hermanos, Dios es un Dios que provee, Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios generoso, bondadoso, pero también se cansa. El versículo 18 dice, el Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable. Él extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Y ahí, hermanos, a lo tico estamos jodidos, ¿verdad? Ahí estamos jodidos porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y Él no va
Él no va a decir, ay, no, usted con esa cara tan bonita, mi chiquita, mi amor, a usted no. No, olvídelo. Yo iba a decir otra palabra, pero no, olvídelo. El Señor va a corregir, ¿verdad? Y ese pueblo no entró. Todos los que dijeron, sí, de ahí, si estos días vienen a decir que ahí nos van a matar y que los gigantes nos van a consumir y nuestras esposas y nuestros hijos todos se van a perder, así es, ¿verdad? El pueblo dijo amén y no, ¿verdad? Todos ellos por incrédulos, por malagradecidos, por soberbios y blasfemos, ¿verdad? Porque eso fue lo que hicieron, blasfemar contra Dios, no entraron. Tenemos un Dios profundamente paciente y bondadoso. No se enoja fácilmente, lo cual demuestra su amor eterno por la humanidad. Esta lentitud para la ira no es señal de apatía, sino es su inmensa capacidad de perdón. Vean, hermanos, y a veces nosotros tenemos que examinarnos, porque tal vez usted puede decir, yo estoy en este pecado hace un montón y no pasa nada. No es porque te estás escapando, no es porque Dios no está viendo, es porque Dios te ama tanto que está extendiendo su misericordia para que usted se arrepienta de lo que está. Es eso. Y hoy por hoy, hermanos, vemos mucho que la gente dice, pero si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué pasan tantas cosas? ¿Verdad? La gente tiene la boquita, ¿verdad? Para decir, pero ¿por qué pasan estas cosas? Pero no piensan en lo que ellos hacen, ¿verdad? No piensan en la maldad que hay en su corazón, que nadie sabe, solo Dios sabe. Entonces, como creen que no se dan cuenta, dice, nada va a pasar. Pero si hay otra injusticia, sí señalan y sí dicen. Que el Señor nos ayude a entender que Él nos ama tanto, 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 tanto que extiende su misericordia para con nosotros. En medio de este caos, cuando Aarón y Moisés ven que el pueblo se levanta en contra de ellos, ellos empiezan a clamar. Y vea qué importante que es la oración. Dice el versículo del 5 al 9, dice, entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel. Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. En esa tierra fértil donde fluye la leche y la miel, no se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No le tengan miedo. Qué lindo que hubieran pasado así el pasaje, ¿verdad? Qué bonito que hubiera empezado así el capítulo, pero no. Empezó en murmuración, empezó en queja. Y hermanos, y cuando vemos a los líderes, ¿verdad? Que ellos inmediatamente, viendo la situación tan caótica, ellos lo que hacen es orar. Y aquí uno debe decir y pensar que hay que ponerse en esos zapatos, hermanos. Porque muchas veces cuando oímos que tal vez alguien habla mal de uno, ¿verdad? Tal vez lo critica o hace algún mal comentario, uno no precisamente va a orar, ¿verdad? Uno hace otra cosa.
¿verdad? Y si puede, responde. Cuando no, vea qué interesante esto. Ellos se postraron y oraron al Señor. Y yo pensaba, yo decía yo, qué importante que es la oración. Qué importante que es que el líder se levante a orar y se levante a clamar por su lugar de influencia, como hicieron ellos. Porque ellos decían, vean lo que están haciendo, ya se les olvidó lo que pasó con María, ya se les olvidó que cayó lepra, se contaminó, la tuvieron que sacar porque Dios es santo. Y ahora ellos empiezan a murmurar, empiezan a quejarse y se ponen en contra de. Se ponen en contra de los líderes. Hermanos, y creo que eso debería ser nuestro emblema como hijos de Cristo, y como lo decimos aquí, de ese primero lo que hace es orar primero, ¿verdad? Pero, ¿qué corazón? La Biblia dice, ¿verdad?, que Moisés era un hombre manso, ¿verdad? Que no ha habido hombre sobre la tierra más manso que él. Y yo me ponía a pensar y yo decía yo, wow, ponerse a orar por este pueblo. Y saqué algunos beneficios de la oración. Porque en la oración nosotros verdaderamente que obtenemos victoria cuando oramos. Los beneficios de la oración. Dice que la oración nos proporciona fortaleza y guía. Salmo 28, 27 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confío, mi corazón y mi ayudador. Por tanto, mi corazón se alegra y con mi canto le alabaré. La oración protege contra ataques espirituales. Efesios 6:11, vestidos pues de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La oración da crecimiento espiritual. Colosenses 1:10 dice, para que andéis digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La oración trae unidad y paz, Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La oración trae consuelo y apoyo, Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. La oración siempre, siempre, siempre será el mejor recurso y el método primario para abogar hacia la misericordia y hacia el favor de Dios. Cerramos el capítulo 14 y entramos al capítulo 15, ¿verdad? Este capítulo es como un oasis en medio de. Dios provee para el sacrificio. Y digo que es como un oasis en medio de, porque del capítulo 10, 11, 12 hasta todo es un caos. Es la caída de Israel. Vez tras vez tras vez, caen y caen y caen. Y de repente está este capítulo donde Dios provee para el sacrificio. Sí, porque es que esa es la raíz de esta noche. Dios provee una tierra, provee un lugar de abundancia. Dios le provee a usted en todas las cosas, grande o pequeño. Y aún así, Dios provee para el sacrificio. Dice los versículos del 1 al 7, dice, el Señor le dijo a Moisés,
da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando finalmente se establezcan en la tierra que les doy, presentarán ofrendas especiales como un aroma agradable al Señor. Estas ofrendas se pueden presentar en varias formas, como ofrenda quemada, como sacrificio para cumplir un voto, como ofrenda voluntaria, como ofrenda en cualquiera de sus festivales anuales, y las pueden tomar del ganado o de sus rebaños, ovejas y cabras. Cuando presenten esas ofrendas, también deben de dar al Señor una ofrenda de grano de 2 litros de harina selecta, mezclada con 1 litro de aceite de oliva, por cada cordero presentado como ofrenda quemada o como cada sacrificio especial. Deben también presentar 1 litro de vino como ofrenda líquida, y el sacrificio es un carnero. Entreguen una ofrenda de grano de 4 litros de harina selecta mezclada con 1 litro de tercio de aceite de oliva y 1 litro de tercio de vino como ofrenda líquida. Será un aroma agradable al Señor. Antes de entrar ahí a describir esto, quiero mencionarles algo que vi en el estudio, ¿verdad? Y apúntelo ahí porque no está en las filminas, pero la expresión de aroma grato se menciona solamente en este capítulo más de 10 veces. Está en el versículo 7, en el 10, en el 13 y en el 24 y 25 también. Está en el 26, 27 y 28. El nombre de olor grato, grato al Señor. Y es que, hermanos, este capítulo describe cada sacrificio, ¿verdad? El Señor les provee cómo es que ellos tienen que hacer el sacrificio. No es como ellos querían. Tenía que ser como Él decía, cuando Él decía y con qué elementos, con los que Él tenía que. Y es difícil no pensar en el mejor aroma grato de sacrificio del Señor, ¿verdad? Que es Cristo. Y por eso es que Números es tan lindo, porque Números describe a Cristo. Vemos a Cristo impregnado en Números, ¿verdad? Y Él es nuestro mejor ofrenda. Él es la mejor aroma grata al Señor. Él es el sacrificio, Jesús. Sigue diciendo las leyes sobre el sacrificio. Y dice, cuando los israelitas entraban en Canaán y ofrecían holocausto, ya fuera por voto o como ofrenda voluntaria de paz en un día festivo, debían acompañar su ofrenda con harina mezclada con aceite y vino. Y la cantidad de esas ofrendas dependía del animal y de los sacrificios. Bueno, aquí está. Yo sé que no todo el mundo le gusta cocinar, no todo el mundo maneja lo de las medidas. Aquí yo se lo puse así para que le fuera más fácil, ¿verdad? Y como ya nosotros, gracias al Padre que nos proveyó el mejor y maravilloso sacrificio, nosotros no tenemos que hacer nada de esto, ¿verdad? Pero ahí está. Sigue diciendo, las instrucciones de los sacrificios deberían ser guardados por los israelitas y cualquier extranjero que viviera entre ellos y quisiera hacer una ofrenda a Dios. Dios también instruyó a los israelitas a hacer una ofrenda anual con las primicias de la masa y de la cosecha de granos. De los versículos del 22 al 31 se presentan los sacrificios por pecados involuntarios. Yo cuando estudiaba eso yo decía, ay, qué lindo que es el Señor con nosotros. Por pecados involuntarios. Hasta suena bonito, ¿verdad? Porque el Señor sabía que el pueblo iba a pecar. El Señor sabía. Pero el Señor les ofrece y les presenta la solución. Les provee. Pues dicen, de aquellos que pecan involuntariamente, y a todos nos pasa y nos sigue pasando hoy por hoy, a nosotros, cuando uno dice,
Dios mío, ¿cómo fui yo a decir eso? ¿Cómo fui yo a hacer eso? No me di cuenta. Hasta que el Espíritu Santo viene y dice, esa miradita, esa palabrita, eso que usted dijo, esa actitud. Yesenia, ¿qué pasó? ¿Verdad? Pero uno dice, ay, sí, Señor, no, perdón, qué feo. Y ya uno se arrepiente, ¿verdad? Pero aún ahí, ¿verdad? Nosotros estamos bajo la gracia. Tenemos a nuestro mayor, precioso y hermoso Cordero, inmolado, Jesucristo. Él también sabe cuando nosotros pecamos así. Entonces vea lo que dice ahí. Dice, toda la congregación de Israel pecaba sin intención y más tarde se enteraba de su culpa. Debían de sacrificar un toro como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado. Si una persona pecaba sin intención y luego se enteraba de su culpa, debía ofrecer una cabra de 1 año como ofrenda por el pecado. Una persona que quebrantaba voluntariamente la ley de Dios con mano altanera debería de ser eliminada de Israel. Vean, hermanos, qué bonito que es para nosotros ahorita, ¿verdad? Para nosotros, a lo tico es una ganga, está queque, porque nosotros, hermanos, ya no tenemos que hacer nada de esto, ¿verdad? Tenemos a Cristo. Entonces, con mucho más razón, ¿verdad? Nosotros deberíamos de caminar en mucho más santidad, en mucho más orden, amando su palabra, escuchando su palabra y poniendo por obra su palabra, porque ya no tenemos que, ¿verdad? El Espíritu Santo no estaba ahí como está aquí, porque sí estaba, pero de otra forma, ¿verdad? Pero yo digo, Señor, gracias por Jesús, gracias por Jesús, gracias por Jesús. Del versículo 32 al 36, el castigo por quebrantar la ley del sábado. Un hombre es castigado por quebrantar la ley del sábado. Hermanos, yo aquí les estoy resumiendo, ¿verdad? El capítulo. Un día se vio un hombre recogiendo la leña en el día de reposo. El trabajo ordinario estaba prohibido en el día de reposo. Y vea qué lindo Moisés. Va y le pregunta a Dios, ¿qué debería hacer con aquel hombre? ¿Verdad? Porque recuerden que Moisés es manso, ¿verdad? Ya él sabía, ya Moisés sabía, pero él va y pregunta, ¿verdad? Como Jesús con nosotros, hermano, es lo mismo, ¿verdad? Ya dice, ay, Yesenia, usted con este pecadito, usted pecando, y vea, ¿verdad? Y Dios le dice a los israelitas que apedreen al hombre porque no respeta la ley de Dios. Sí, porque si ya sabía que no debía, ya lo hizo de una forma altanera, ya lo hizo de una forma desafiante, ¿verdad? Porque ya esto ya se había esparcido sobre todo el pueblo. Entonces ya se sabía que usted no tenía que estar recogiendo nada. Tenía que estar descansando. Hoy por hoy nosotros decimos, todos los días son del Señor. Usted sabe que usted tiene que calmarse, usted sabe que usted tiene que calmarse un día en la semana, usted toma para reposar. Usted lo sabe, yo lo sé y lo hacemos en obediencia. Amén, porque el Señor se agrada de eso, ¿verdad? Y no se va a poner usted de afanada ni de afanado a hacer más, sino decir, Señor, ya voy a reposar, voy a descansar en ti. Entonces entendemos que la ley, como tal, el día de descanso, que en este tiempo era el sábado, hoy nosotros sabemos, ¿verdad? Que todos los días son del Señor, pero nosotros estamos dedicados a Él y sabemos que tenemos que descansar. Y el versículo 37 al 41 aparecen unas borlas azules. Bueno, aquí está lo más parecido que encontré, ¿verdad? Dios instruyó a los israelitas a coser borlas en las esquinas de su ropa y agregar un cordón azul a cada borla. Las borlas los ayudarían a recordar que deben obedecer todos mis mandamientos y ser santos a su Dios. Yo soy el Señor, su Dios, que los saco de la tierra de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor, su Dios.
y santo es Él. Estas borlas, que son estos nuditos, ¿verdad?, se ponían al final de los mantos que ellos se ponían. Entonces ellos se acordaban que tenían que ser santos. Había uno, hermanos, que yo me hubiera gustado presentarlo, pero para presentarlo había que explicarlo. Porque se dice que cada una de estas, ¿verdad?, tenía parte de la escritura. Y decían, eran 4 borlas, y decían santo, 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 santo. Pero eso es todo un estudio que ojalá podamos tener más tiempo para poder hablar de todos los detalles que salen en la palabra, ¿verdad? Pero hoy por hoy, ¿cuáles son las borlas azules para nosotros? ¿Alguien que me diga? La palabra. La palabra, esta palabra que está escrita en el corazón, en nuestro corazón, para caminar en santidad hacia el Señor, al Dios Santo que nosotros tenemos. Y Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, que es nuestro Cordero, que es nuestro abogado, que es nuestro Dios, es el que ha escrito esa palabra en nuestros corazones y nos sigue revelando día a día que nosotros debemos de caminar en orden, en temor y en santidad a Él. Señor, te damos gracias porque tú eres inmensamente bueno, papá. Gracias por tu palabra, gracias por lo que enseñas. Que tu palabra, Señor, cale en nuestros corazones y dé el fruto que tenga que dar, papá. Que tu palabra, que es lumbrera a nuestro camino, nos siga guiando, nos siga dirigiendo a través de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias te damos por esta noche y gracias por este estudio. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, por ser tú el que guía nuestro camino y nuestro destino. Gracias por todas las cosas que nos das en Cristo Jesús. Amén y amén.